Saludos cordiales, estimada profesora. Le habla el estudiante William Rivas de Derecho Laboral. Voy a conversar sobre distintos escenarios que se han presentado en el derecho laboral a lo largo de la historia. Si vamos a hablar de la edad antigua, se observaba allí en esa época de que existía esclavitud. Una esclavitud que los ricos, los dueños de haciendas y que tenían el poder económico, se hacían dueños de estas personas y las trataban como los propios esclavos. Y el que tuviese más esclavos era el más poderoso. Y fue allí donde, a medida del tiempo, pues fue evolucionando y se fue normando lo que es el derecho al trabajo. Los primeros vestigios del derecho laboral aparecieron en la antigua Roma, ¿verdad? Y es allí donde los empleadores se comprometieron a darle a sus obreros, a las personas que trabajaban, garantizarle por lo menos la comida y el techo. Seguidamente, en la Edad Media, se comenzó a hablar de que el trabajo debería ser de una actividad social, ¿sí? Entonces surgió, a medida que avanza el tiempo, en la Revolución Francesa, juntamente con el liberalismo económico, ellos plantean de que el trabajador se debería reivindicar de una manera sustancial. Entonces, bien, todo esto conllevó a que las empresas, los empleadores, pues fuesen dándole al trabajador las reivindicaciones necesarias. Y surge en 1886 en Norteamérica una huelga general en una empresa en Chicago donde hubo una alta represión con respecto a las personas que manifestaban que se les redujera la jornada laboral a 8 horas. En ese entonces yo trabajaba más o menos de 13 a 18 horas. Entonces fue allí donde hubo una alta represión contra los manifestantes por sus luchas reivindicativas. Entonces fue en el año 1889 cuando el Congreso Socialista de los Estados Unidos, para ese momento, establece el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador, ¿sí? Porque es allí donde hubo una lucha férrea para que oyeran las reclamas que hacían los trabajadores. Bien, seguidamente, a raíz de todo eso, se crea la Organización Internacional de Trabajo para darle un mayor respaldo en las naciones sobre el trabajo e ir normando vamos a decir, los deberes y los beneficios que podría tener un trabajador. Entonces se crea la OIT. Sin embargo, desde mi punto de vista,
considero que la OIT hoy en día pues se ha convertido en una organización que sirve no a los intereses colectivos de las masas trabajadoras, sino de grupos que hacen que no se, que no se le dé un trato digno, no solamente en lo físico, sino también en la parte reivindicativa del trabajador. Han venido a Venezuela y han hecho lobby aquí en nuestro país y no han tenido ningunos resultados. Bien, entonces, a medida que va pasando el tiempo, aquí en Venezuela, en 1920, se creó por primera vez la ley de trabajo, pero que no fue admitida por la legislatura de ese entonces. En el año 1928, en el gobierno de Juan Vicente Gómez, se promulga, ¿verdad? Una ley, la ley del trabajo, se promulgó el 23 de junio de 1928, la promulga el entonces presidente de esa época, Juan Vicente Gómez, pero que no, no fue reivindicada como tal a los trabajadores, porque en ese entonces hubo una represión brutal también contra los trabajadores de esa época. Entonces, fue hecha, pero para beneficiar algunas cúpulas de ese momento. En 1936, cuando llega el general Eleazar López Contreras, él promulga nuevamente la ley y le da un carácter más humano, más social, más vinculante, ¿sí? Y norma la ley del trabajo. Y así sucesivamente ha tenido algunas modificaciones parciales en cuanto a mejoras. Y es que en 1956 hubo una reforma parcial a la ley de 1940, que es allí donde ellos eliminaron las Cortes Supremas de Trabajo y crearon otras normativas jurídicas para la época. Entonces, es allí donde ha ido evolucionando, ¿verdad? Lo que es los derechos de los trabajadores. Fíjese que en 1948 la ONU establece como un derecho humano el trabajo, y entonces lo incluye pues, en la Organización de Naciones Unidas como un derecho humano el trabajo. Entonces, es allí entonces que el derecho internacional surge en función de servir, de proteger a la persona que trabaja dignamente y que debe ser reivindicado. Debe ser reivindicado con un salario, con sus prestaciones y con su parte de seguridad e higiene industrial, ¿sí? En el derecho laboral, bueno, se crea es con esa función de crear normas jurídicas que protejan al trabajador, ¿verdad? En nuestra Constitución, la Constitución bolivariana, en su artículo 87, dice que toda persona tiene derecho al trabajo, un trabajo digno, y debe ser remunerado. Entonces, ha ido evolucionando, luego se creó lo que se llama la ley orgánica de prevención, ¿verdad? Que se llama la LOCSIMA,
y que fue modificada en el 2005 por el gobierno bolivariano para darle más profundidad constitucional, jurídica a esta ley. Entonces, en el 2012, el presidente Chávez crea una nueva ley y que la promulgó el 30 de abril del 2012. Y hasta los momentos es la ley que está vigente en nuestro país, y de allí donde hay muchos deberes, pero también hay mucha reivindicación social, que es lo más importante para que una sociedad y un país crezca dignamente, reivindicando a su masa laboral y dándole un trato digno. Muchas gracias.